Ya está con nosotros, obviamente, un invitado que queríamos tener en este espacio en virtud de los acontecimientos internacionales que se han dado en las últimas horas y muy especialmente también por la política internacional que lleva adelante la Argentina. Me refiero puntualmente al ataque de Irán a Israel. Está con nosotros Leonardo Ciere, a cargo de la presidencia de la Sociedad Israelita en San Juan. Claro, digo así porque para nosotros siempre va a ser presidente de la Sociedad Israelita, aunque ya no lo sea, porque es vocal. Pero estas son cosas que ya han quedado arraigadas en la comunidad y por eso desde luego lo decimos con muchísimo respeto también para quien ejerce la presidencia. Bienvenido, Leonardo. Gracias por la invitación. Además está de viaje el presidente ahora, ¿no? Claro, así que hasta mañana que se reincorpora, estoy en ejercicio. Muy bien. Leonardo, ¿cuál es el análisis que hace usted de los acontecimientos internacionales ocurridos? En primer lugar, realmente impactados y sorprendidos porque desde que la República Islámica de Irán toma su dinámica en el año 79 del siglo pasado, es la primera vez que en forma directa el Estado de Israel recibe un ataque de Irán. Todos los momentos que decían que pasaban cosas, que era por un mecanismo de proxy, que tal persona actuaba como una célula del gobierno de Irán, esto es algo totalmente distinto. Tenemos el lanzamiento de casi 300 entre misiles y drones que son lanzados directamente desde Irán hacia el Estado de Israel. Creo que solamente por la situación excepcional del escudo que tiene el Estado de Israel, que se pudo permitir la defensa ante el lanzamiento masivo de armas de parte de Irán, no estamos hablando de una tragedia de enormes dimensiones. Sorprendidos e impactados. El primer análisis que hay es la sorpresa por la barbarie de un lanzamiento de cohetes. La segunda reflexión que uno hace, la aparición de aspectos novedosos en la dinámica internacional, porque no solamente en esta oportunidad Estados Unidos colaboró en la defensa del espacio aéreo israelí para que los misiles no impactaran, no solamente el Reino Unido, sino un país árabe como Jordania, que es un país que tiene paz con el Estado de Israel, actuó sobre su espacio aéreo, limitando la cantidad de cohetes que caían potencialmente sobre el Estado de Israel. Es una novedad no menor. No se ha visto tampoco un acompañamiento claro de otras potencias que suelen acompañar al Estado de Irán. Rusia no se manifestó en forma directa apoyando, entendiendo, y es muy significativo, sobre todo para las personas que desean que no haya una respuesta o una escalada, ver cómo la comunidad internacional responde a esta dinámica mediante sanciones o castigos a la República Islámica de Irán. Digamos que si bien es muy común en Medio Oriente que la fuerza se responde con fuerza, porque si no aparenta una cierta debilidad, si uno espera que el Estado de Israel no responda a esta acción terrible realizada por Irán, es muy posible como la comunidad internacional, los distintos actores internacionales, tomen medidas económicas o de diversa índole que haga sentir a Irán que no hay espacio en este momento para que un país, invocando lo que quiera, realice esta acción militar de envergadura. Hay que tener en cuenta que hace un par de días atrás hubo una explosión en Siria, al lado de la embajada iraní, donde murieron 4 referentes de grupos militares iraníes vinculados al terrorismo. Nadie se atribuyó esa explosión. No sabemos si fue el Estado de Israel, si fueron norteamericanos, si fueron ingleses, si fue una célula interna iraní que hizo eso. La explosión estuvo, se le atribuyeron al Estado de Israel. Irán lanzó lo que lanzó. Luego de lanzar lo que lanzó y ver que a pesar de que lanzó 300 misiles cruceros, drones y demás, no generó un impacto que cualquier otro país como el nuestro podría haber recibido tranquilamente, y si nosotros nos tiran 300 cohetes como argentinos, nos queda básicamente levantar las plegarias al cielo y esperar que caigan en campo abierto, porque no tenemos otro mecanismo que eso. Lo último que dijeron, que con esto estaban dando por cerrado este capítulo de parte de Irán para que no se repita, pero anticiparon que si nuevamente volvía a ocurrir una situación similar, iban a responder de igual manera. O sea, imagínense que bajo esa explicación, pasado mañana hay una explosión en Irán, muere un ministro, no sabemos si se mató por mismo parte del gobierno, por lo que fuera, le echan la culpa a Israel y hacen otra andanada general. Realmente muy preocupados, sorprendidos. ¿Israel va a responder esto? Hay distintas posiciones de analistas. Los analistas políticos que entienden que la dinámica con la cual se miden las cosas en Medio Oriente son distintas a las que le mediríamos acá,
entienden que un país cuando no responde militarmente muestra cierta debilidad. Israel no ha respondido todavía. El deseo que uno tiene, y eso que uno a veces se siente conmovido e impactado porque uno tiene muchos conocidos, hay una comunidad grande de argentinos viviendo en Israel, hay comunidades de sanjuaninos viviendo en Israel, hay otros que son hijos de sanjuaninos, solitos de sanjuaninos, que uno preguntan cómo están, qué es lo que pasa, y uno tiene el deseo de que estas situaciones no tengan una escalada de violencia. Tradicionalmente en Medio Oriente suele haber respuestas militares a acciones militares, de envergaduras que suele ser, se entiende que debe haber una cierta proporcionalidad. Es una cuestión muy discutible de analistas que no se entiende bien qué es la proporcionalidad, o sea, no está claro si 300 cohetes se responden con 300 cohetes, con 40 cohetes o con 500 cohetes. Claro. La situación que hay es que uno permanentemente entiende que la voluntad que hay es que haya paz en la región. Situaciones como esta serían muy complicadas. Imaginemos que estemos en Argentina y nos enteramos que Perú nos tira 300 cohetes. Prácticamente la mitad de la ciudadanía le estaría pidiendo al gobierno nacional que accione militarmente contra Perú, que nos tiró 300 cohetes por el motivo que quieran invocar. Lo que estamos entendiendo todos que la situación de la envergadura militar que implican estos despliegues en Medio Oriente implica una sensibilidad especial. Y yo creo que si el mundo da el paso de entender de que Irán y su Guardia Revolucionaria como tal es un espacio terrorista, que este espacio terrorista requiere la condena internacional y una dinámica nueva del mundo hacia programas militares que está llevando adelante Irán o acciones comerciales a gran escala, toman impacto que puedan afectar la dinámica del Estado iraní para que entienda que no es gratis tirarle cohetes a un país soberano. Creo que de esa forma se minimizan las posibilidades de una acción militar de envergadura. Claro. Ahora, ¿por qué el blanco es Israel? Técnicamente, el mundo en Medio Oriente, de los países que están en la región, desde que el Estado de Israel se creó en el año 48, muchos de ellos no aceptaron la creación del Estado de Israel y tomaron distintas posiciones. En los inicios de la dinámica de la creación del Estado de Israel, lo que va desde el año 47, las Naciones Unidas, donde Argentina estuvo votando también, dispone que en lo que era el mandato británico en la región se creen dos estados, un estado árabe y un estado judío. En el año 48, cuando se vencía un año esa declaración de Naciones Unidas, el Congreso en Tel Aviv en ese momento dicen, bueno, proclamamos la creación del Estado de Israel, se llamará Estado de Israel, aceptamos la partición de las Naciones Unidas. La población árabe no aceptó esa partición. El mismo año 48, luego de que el Estado de Israel declara su independencia, países vecinos que estaban consolidados, como Jordania, Siria, Líbano, Egipto, declaran la guerra al Estado de Israel y desde allí hubieron conflictos bélicos. La situación, para no hacer una cronología extremadamente extensa, muestra que desde el año pasado, el siglo pasado, nos encuentra ya que Israel recibe el siglo XXI ya estando con paz en Egipto, luego viene la paz con Jordania, y a partir de ahí la situación empieza a tener una dinámica con los países vecinos, pero luego de la Revolución Islámica del año 79, Irán toma una declaración claramente de reacción contra el Estado de Israel. Es más, se entiende que Israel recibe de repente la noticia que Irán decide proclamarse como líder del mundo islámico para recuperar la soberanía del Islam sobre Jerusalén, que es la tercera ciudad más sagrada para el Islam. En el mundo islámico, a lo mejor a nosotros nos parece que es todo parecido, pero es totalmente distinto. O sea, no es lo mismo ser árabe que ser musulmán, y los musulmanes son de distintos tipos. O sea, la mayoría de los musulmanes no son árabes, son asiáticos, como en Indonesia, que es una gran población. En Irán los musulmanes son persas, ¿sí? Hablan un idioma distinto a los musulmanes árabes que están en Egipto y en Arabia Saudita. Entonces, en cierta forma, Irán toma el concepto de decir nuestra reivindicación de tomar lo que históricamente fue el territorio musulmán, históricamente siempre, en lo cual Israel no debería estar, es una bandera que toma. Y desde tiempo atrás, los últimos 15 o 20 años, el principal agente que actúa contra Israel es Irán. Es más, tan es así que la preocupación de Israel ha estado centrada, si usted lee los diarios de los últimos 15, 20 años, en cómo evoluciona el arsenal potencialmente nuclear que puede tomar Irán y no tanto lo que está pasando en Arabia Saudita o en otros lugares. Es más,
Todo el mundo dice que se estaba ante una inminente firma de un convenio de paz liderado por Arabia Saudita, que era un corolario de distintos países del mundo musulmán que venían firmando convenios de reconocimiento de paz y de reconocimiento de existir, para decir así, como estados soberanos con el Estado de Israel. La dinámica de por qué Irán ataca a Israel ahora, según muchos analistas, viene siendo una continuidad anterior, porque cuando Hezbollah, desde Siria o desde el Líbano, ataca a Israel, se entiende que también está atacando a Irán. Es una presunción que nos tocó de cerca porque unos días antes de que tuviéramos esta noticia de los lanzamientos de cohetes, tuvimos un pronunciamiento a nivel de Cámara en lo que es la causa de la AMIA y la Embajada de Israel, que tuvieron el atentado en el año 92 y 94, donde la resolución judicial dispuso que los agentes que llevaron adelante esta acción terrorista fue Hezbollah, con el apoyo directamente de un Estado soberano de Irán, e instó a que la Argentina actúe en los órganos competentes, ya que estábamos en presencia de un crimen de lesa humanidad. Claro. Entonces, la dinámica de que a veces Irán actúa a través de brazos terroristas es una presunción válida. Hay que tener en cuenta que el único brazo terrorista chiita es Hezbollah y Irán, aparte de que son persas y hablan en farsi, es la única parte del mundo musulmán, o la mayoría del mundo musulmán chiita está en Irán. Por lo cual están los problemas internos también, y muy posiblemente que Jordania y Arabia Saudita estén en este momento, de cierta forma, apoyando al Estado de Israel, puede tener más que ver que con el afecto a Israel, con el temor y problemas que tienen con Irán. Claro. Estaba escuchándote atentamente, Leonardo, y qué nefasto que es para el mundo, para la humanidad en sí, el tema del fanatismo. Lo que era Irán antes del 79, del 80, antes de la Revolución Islámica, era una sociedad hermosa. Realmente, yo he visto, me puse a mirar videos anoche. Están todas las fotos que están mandando, sobre todo la parte cuando muestran a las chicas. A las chicas, con minifalda en la calle, o sea, con libertad. Con libertad. Bueno, mirá en lo que termina. Y quería, obviamente, relacionar esto con, ¿qué pensás de ya que hablaste de las embajadas y demás, qué pensás de la posición del gobierno argentino al respecto también? Mirá, yo creo que son dos aspectos. Primero, pensar que el gobierno argentino toma una posición en virtud del fallo de la Cámara de Casación Penal. Eso yo no le puedo tomar una situación de pensar que el Estado argentino piensa de una forma o deja de pensar respecto a lo que la justicia argentina diga. O sea, si antes la justicia argentina no dictaba una sentencia o un fallo, tampoco uno podía pensar que el Estado Nacional a través del Ejecutivo era indiferente y no quería buscar la justicia. Ahora, lo que tenemos ahora es un cambio de posición que nos ha sorprendido, no porque sea normal, porque lo que ha dicho Argentina es lo mismo que ha dicho Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y la Unión Europea, que es pronunciarse contra la acción de la República Islámica de Irán, condenándolo por la acción desarrollada de lanzamiento de misiles. Nosotros estábamos acostumbrados que Argentina hiciera un discurso parecido a lo que hacía una candidata a Miss Universo. Decía, yo quiero la paz mundial y levantemos oraciones entre todos para la paz en la región. Entonces, sí, cuando Israel hacía algo, sí, Argentina tomaba una posición equidistante, no quería parecer como Colombia, que cuando Israel hace algo es algo desmesurado, y cuando le pasa algo, por algo será. Es una cuestión, estaba con un medio periodista que le decía, mire, es como, hay lugares, como en España nos pasa, que usted escucha las declaraciones y sale el sol, gracias a Dios, y una nube tapa el sol, es culpa de Israel. Exacto. Entonces, una situación complicada. Lo que ha hecho Argentina nos ha sorprendido, pero es lo que normalmente han hecho los países que están alineados a esta política general. Y respecto a la preocupación que puede generar, más allá de que uno es argentino y piensa en Argentina y piensa en su casa, en su barrio, en la cuestión que hay, también seamos coherentes que el mundo no está muy pendiente de lo que Argentina dice. O sea, no hay una balanza mundial de impacto geopolítica, porque de repente Argentina, en vez de condenar la violencia en la región, diga de repente rechazamos la acción de Irán del lanzamiento de cohetes. O sea, no ha cambiado el escenario geopolítico en la cuestión general. Sí estamos en cierta forma preocupados porque no somos un país como puede ser Paraguay o Uruguay.
nosotros tuvimos 2 atentados de grupos fundamentalistas. Y como bien vos marcabas, no hay nada peor que el discurso del odio, la ceguera y el fundamentalismo, el fanatismo, de donde sea para donde sea. Sí, sí, sí. Entonces, esa situación donde básicamente yo tengo razón en todo y el que no piensa como yo está tan equivocado que hasta no merece vivir, llegado el caso, algo que debe ser condenado. Y nuestra preocupación, a veces cuando escuchás a un amigo tuyo, dice, bueno, está bien, el problema que hay es que cuando el fundamentalismo actúa en otro país, hay 550 barreras preventivas para que eso no genere un impacto. Y en nuestro país es medio así nomás, porque de Paraguay cruzan por el río, de Bolivia pasan por el acá. Yo entiendo que básicamente la obligación que tiene el Estado Nacional es tomar las medidas de seguridad interior y exterior, ¿sí? Y si el gobierno entiende que tiene que condenar algo, lo tiene que condenar. En ese sentido, me parece muy valioso que Argentina, si tiene una posición clara de combatir el terrorismo, ya ha sufrido básicamente acciones de terrorismo en su estado, que se incluye en la República de Irán, haya hecho esta condena. Sobre todo en defensa del gobierno nacional y la Cancillería, es una condena fácil de hacer, no tiene muchos grises. Ya no estamos discutiendo si se cayó dentro del área o fue fuera del área, si es penal o tiro libre. Estamos discutiendo básicamente que un estado lanzó 300 cohetes. Los cohetes pueden caer en una mezquita, en una universidad, en una iglesia, en la casa, en la cuestión que está acá. Con más tecnología que tengas, vos no podés tener la certeza, entiendo yo, que cuando lanzás un cohete pasando por otro país en el recorrido, va a caer exactamente en el lugar militar que apuntaste o lo que fuera. Sí hay una preocupación y hay una cuestión donde es muy complicado, porque más allá de las explicaciones geopolíticas que uno entiende y puede hacer, toda persona de bien desea que no haya guerra en ningún momento. O sea, la imagen de un padre que llora a un hijo, o de un hijo que llora a su padre, o el mero hecho de escuchar, nos pasa en la Socialita de San Juan, que hay socios que tienen hijos en Israel o nietos en Israel, algunos en servicio militar activo, que te dicen, cuando te llaman, te dice, estate tranquilo, está todo bien, estoy acá, y vos no sabés si te está diciendo que está totalmente tranquilo y está en una cafetería viendo el mar, o está básicamente en una trinchera. Es un tema que no deja de movilizarse. Es muy complicado no ser sensible a lo que se está viviendo. Y es la situación que nos moviliza a todos. Nos has dado una clase muy explicativa de la política internacional, de la posición argentina, del ataque. Queremos agradecértelo especialmente porque nuestro Pensar San Juan busca esto, entregar herramientas para que cada uno tome la conclusión necesaria. Para eso debe conocerlo. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por la invitación.